Bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial en el que aprenderemos cómo añadir al cuestionario preguntas más complejas en EVA-GD. En primer lugar, estando en nuestra aula virtual y con la edición activada, buscamos y seleccionamos el cuestionario al que vamos a incorporar las preguntas complejas. Se presenta una pantalla con el resumen del número de intentos realizados, aunque debemos recordar que, para añadir preguntas al cuestionario, hay que eliminar los intentos anteriores. Eso se realiza desde el bloque de administración del cuestionario, haciendo clic en Resultados. Ahora vamos a agregar nuevas preguntas haciendo clic en Editar cuestionario, después en Agregar y por último en Una nueva pregunta. Se nos presenta una ventana con todos los tipos de preguntas disponibles y que podemos agregar al cuestionario. Para añadir preguntas de arrastrar y soltar, seleccionamos Arrastrar y soltar sobre texto y luego pinchamos Agregar. Se nos presentan las opciones de configuración de este tipo de preguntas. Hacemos clic en General y en el menú desplegable de Categoría seleccionamos la categoría en la que queremos que quede guardada la pregunta. Añadimos el nombre de la pregunta y en Enunciado de la pregunta escribimos las instrucciones para responderla y un texto con números entre doble corchete que representa los espacios en los que el alumnado deberá arrastrar las respuestas cuando conteste. En puntuación por defecto, escribimos 1. En opciones, podremos escribir las opciones de respuesta que el alumnado debe arrastrar al texto, de acuerdo a la numeración de las respuestas proporcionadas en el enunciado. En retroalimentación combinada, podremos definir las respuestas automáticas que se le mostrarán al alumnado en caso de que sus respuestas sean correctas, parcialmente correctas o incorrectas. Al finalizar, hacemos clic en Guardar cambios y veremos la pregunta incorporada al cuestionario. Para mostrar cómo la verá el alumnado, hacemos clic en el icono de lupa. Se nos muestra una vista previa de la pregunta que nos permitirá comprobar su comportamiento. Para añadir una pregunta calculada simple, hacemos clic en Agregar y a continuación en Una nueva pregunta. Seleccionamos Calculada simple y hacemos clic en Agregar. Se nos muestran las opciones de configuración para este tipo de preguntas y en Nombre de la pregunta escribimos Pregunta 2. A continuación, en Enunciado de la pregunta, escribimos una pregunta que contenga valores numéricos aleatorios dentro de un rango que más adelante configuraremos. Estos valores los vamos a escribir utilizando los símbolos de llave al principio y al final. En puntuación por defecto, escribimos 1. Ahora en Respuestas, en Fórmula para respuesta 1 igual, escribimos la fórmula genérica que define la solución a la pregunta y que valorará si la respuesta dada es correcta o no. En Calificación seleccionamos 100%, ya que es la única fórmula a valorar. En Tratamiento de las unidades seleccionamos Se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. Después, en Las unidades se introducen empleando, seleccionamos Menú emergente. Así el alumnado seleccionará las unidades desde un menú. Ahora, en Unidades, en Unidad 1, escribimos m², dejando asentado que la unidad de medida de la respuesta se expresará en metros cuadrados. Si es la primera vez que creamos este tipo de preguntas, tendremos que hacer clic en esta opción para definir los parámetros que se utilizarán para generar los valores. Hacemos clic en Parámetros de los comodines usados para generar los valores y vemos que podemos configurar los valores y número de decimales de los parámetros A y B. Ahora pinchamos en el menú desplegable de Generar y seleccionamos 100. Luego hacemos clic en Generar para agregar los juegos de valores. De igual manera, en el menú desplegable Mostrar, seleccionamos 1 y pinchamos en Mostrar. En Mostrar valores de comodines se muestra un ejemplo de los valores que se incorporan al ejercicio y su solución. Para finalizar, hacemos clic en Guardar cambios. Veremos la pregunta incorporada y podremos pinchar en la lupa para previsualizarla. Vamos a añadir ahora preguntas con respuestas anidadas, close, las cuales son muy flexibles, pero solo pueden crearse introduciendo texto que contiene códigos especiales que crean preguntas anidadas de opción múltiple, cortas y numéricas. En este tipo de preguntas se debe conocer con anterioridad la codificación necesaria para generar la pregunta, para lo cual puede consultarse el manual correspondiente en el blog de EVA-GD. Una vez seleccionado el tipo de pregunta, se nos presentan sus opciones de configuración y, en general, añadimos el nombre de la pregunta. En este caso, vamos a añadir una pregunta de respuesta corta, por lo que en Enunciado de la pregunta
Escribimos la sintaxis siguiendo la codificación. Luego hacemos clic en Decodificar y verificar el enunciado de la pregunta. Vemos que aparece un resumen del tipo de pregunta que hemos codificado con su respuesta y calificación. Para finalizar, hacemos clic en Guardar cambios. Veremos la pregunta agregada en el cuestionario y podremos pinchar en la lupa para previsualizarla. Este procedimiento lo repetimos cada vez que queramos añadir al cuestionario preguntas más complejas.